Señor, gracias por una vez más poder venir juntos a abrir tu palabra, estudiarla, meditarla. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos esté ayudando a entenderla, Dios, y esté hablando a lo profundo de nuestros corazones. Señor, que podamos realmente ser renovados, transformados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. ¿Cómo están? ¿Con frío? Nada. Bien. Continuamos con el libro de Éxodo. ¿Sí? Ya estamos en la narrativa de las plagas. Y empezamos el domingo pasado con Sebastián a ver qué. A ver qué se acuerdan del domingo. ¿Quiénes vinieron lo del domingo pasado? Todos. Y el que no vino lo miró por YouTube, ¿verdad? ¿Qué estuvimos viendo con Sebastián? Las plagas, escuché por ahí. Bien. ¿Y qué específicamente? ¿Qué estuvo explicando Sebastián? ¿Qué se acuerda? Creación y de creación. Muy bien ahí. ¿Sí? ¿Y qué es la decreación? Lo contrario a creación. Lo contrario a creación. ¿Sí? ¿No? Sencillo, pero es importante pensarlo, ¿no? No hay que dar nada por obvio. Es lo contrario a la creación. ¿Y qué? Es como qué? Como desarmar algo. Un reverso. Algo el reverso, dice el pastor. ¿Sí? No crear o destruir. ¿O no tiene nada que ver? No pregunto. Sí, capaz que no diría no crear, sino capaz que destruir tiene que ver con el proceso de decreación, porque tiene que ver con desarmar. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cómo las plagas tienen que ver con este proceso de desarmar algo ordenado, algo funcional, ¿sí? Empieza a ser justamente algo que no funciona en la creación, ¿sí? Algo que se desarma. ¿Cómo deconstruir entonces? ¿Cómo desconstruir? Se usa mucho ahora. Exacto, ahí, una palabra que está de moda. Muy bien. ¿Tenemos algún ejemplo? Se va a mencionar algún ejemplo también de decreación en el libro de Génesis. El diluvio, escuché por ahí. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El diluvio. Dios empieza una vez más. Hace este mismo proceso de decreación. ¿Sí? Destruye, por así decirlo, y vuelve a construir algo nuevo. Y continuamente, en la narrativa bíblica, vamos a ver una y otra vez este concepto de nueva creación. Inclusive en el Nuevo Testamento. ¿Sí? El Evangelio de Juan continuamente tiene este mismo lenguaje creacional. ¿Sí? Nueva creación. Y vamos a ver que Jesucristo, según el Evangelio de Juan, resucita el primer día de la semana. Como mostrando el primer día de la semana como el primer día de esta nueva creación. El apóstol Pablo va a mencionar que está en Cristo es nueva creación. Y continuamente, y en el libro de Apocalipsis también, vamos a ver estos cielos nuevos y tierra nueva, este proceso de nueva creación todo el tiempo. ¿Sí? El lenguaje bíblico de creación se ve a través de toda la narrativa bíblica. Entonces es importante ver también ahora lo que vamos a estar estudiando, ver las plagas desde esta perspectiva también, como un proceso de decreación, porque Dios está creando algo. ¿Sí? Estuvimos viendo en Génesis que Dios llama a una persona llamada Abraham. ¿Y qué hace? Está creando un pueblo, una familia. Pasan luego el pueblo de Dios en Egipto y Dios otra vez viene y rescata a su pueblo de Egipto, de la opresión de Faraón, ¿sí? Y empieza a crear, ahora sí, otra vez nuevo, a un pueblo, ¿sí? Para sí mismo. Y continuamente esta idea de creación se ve en toda la Biblia, ¿sí? Con Sebastián estuvimos viendo Génesis 1:2, ¿sí?
¿Qué dice Génesis 1:2? Que me parece que lo tenemos de memoria ahora, a esta altura del partido. La tierra estaba desordenada y vacía. En mi Biblia hay una anotación que dice, estaba cubierto de oscuridad, de aguas profundas. Y desde hace ya, desde que estudiamos Génesis al principio, hace como 3 años atrás, estuvimos profundizando en este texto. Que la palabra en hebreo es tohu babohu, que tiene que ver con esto, desorden, vaciamiento, lleno de oscuridad, aguas. Estuvimos viendo y pensando qué significa, ¿sí? ¿Y Dios qué empieza a hacer? ¿Cómo? Que no tenía ninguna forma. Que no tenía ninguna forma. Dios habla hoy. No tenía ninguna forma, estaba desordenado, ¿sí? Eso es lo que significa. Y entonces, ¿qué es lo que Dios empieza a hacer en la creación? A ordenar. Empieza a separar, ¿sí?, las aguas de la tierra seca, la luz de las tinieblas, y así empieza su proceso, ¿sí?, de ordenar. Establece funciones, ¿sí?, y genera un espacio donde Dios habita con la humanidad. Es el jardín del Edén. Esto lo estuvimos profundizando. Y ahora cuando pensamos, y esto lo mencionó Seba también el domingo pasado, en la palabra crear, a veces nos confundimos porque pensamos que Génesis 1 está hablando de creación material, ¿sí? Y la palabra crear, en el lenguaje antiguo, tiene que ver con establecer funciones, con ordenar. Acá no estamos hablando de que no tenga nada que ver con el proceso material de crear algo. Claramente en algún momento Dios tuvo que crear la materia, ¿sí? Pero hemos estudiado una y otra vez, hemos repetido esta idea de que la Biblia no fue escrita para darnos datos científicos, ¿sí? La Biblia nos quiere mostrar una idea teológica. Y, que Seba lo mencionó también el domingo pasado, que es este proceso de redención, de liberación, de ordenar. Justamente el Génesis, capítulo 1, la creación del mundo, es una historia de redención. Para profundizar un poco más, después pueden ir a los videitos que están en YouTube de la iglesia para ver cuando estudiamos Génesis, capítulo 1. Y en el libro de Éxodo es lo mismo. Dios está redimiendo a su pueblo y creando algo nuevo, ¿sí?, de Éxodo, con el faraón. Ahora, John Walton dice, ¿qué significa que algo exista? En el mundo antiguo, algo existía en virtud de que tenía una función en un sistema ordenado. Algo existía, algo era creado si estaba ordenado. Por eso Dios, vamos a ver si no vamos a detenernos ahora, pero Génesis 1 habla de cómo Dios separa, cómo Dios establece funciones. Y eso es ese proceso de ordenar, ese proceso de generar un espacio donde todo funciona, ¿sí? Eso se le llama creación, que es la palabra bará en el hebreo. Y hoy en nuestro lenguaje moderno también usamos la palabra crear, no únicamente para hablar de materia. Por ejemplo, cuando decimos que creamos una universidad, ¿qué estamos diciendo? Que creamos los ladrillos, las paredes, el techo. Una institución. Estamos diciendo que establecimos funciones, ¿no? Cuando decimos que creamos una universidad no significa que esté el ladrillo, significa que, bueno, hay profesores, hay directivos, ¿sí?, hay alumnos, ¿sí? Cuando decimos que creamos un equipo de fútbol, lo mismo, ¿no? E incluso hoy en nuestro lenguaje moderno, la palabra crear también la utilizamos en el sentido funcional, ¿sí? Entonces, esta idea de creación en el sentido de dar función, crear un mundo ordenado, era lo que los hebreos en ese tiempo entendían. Y hoy podemos ver esas similitudes también en nuestro lenguaje, en nuestro tiempo. Entonces, a veces
es una dificultad que experimentamos a la hora de ver las plagas como proceso de decreación, porque tenemos únicamente la idea de que crear es crear materia, de nuestro concepto científico moderno. Pero si nos abstraemos de eso y tratamos de pensar más bíblicamente y no científicamente, vamos a poder ver este tipo de cosas en las Escrituras. ¿Sí? ¿Qué más vimos con Sebastián? Exacto. ¿Qué empezamos entonces? Empezamos con las plagas. ¿Sí? ¿Qué plagas vimos? Las tres. Las tres primeras. ¿Cuál es la diapositiva siguiente? Ahí se ve, ahí hice un cuadrito como para que lo tengamos presente. ¿Sí? Y habíamos dicho también, lo mencionó Isra, que en las plagas, ¿cuántas plagas hay en el libro de Éxodo? ¿Cuánto dijimos? 12. ¿Sí? Está la primera plaga, donde la vara de Aarón se convierte en culebra, en serpiente, que es como el inicio, la introducción, y luego se separa como en 3 ciclos, ¿sí?, de plagas. Tenemos las primeras 3, que es el agua del río, que se convierte en sangre, luego tenemos las ranas, luego tenemos los piojos. Se completa el primer ciclo de plagas, que lo estuvimos viendo con Sebastián. Y vamos a ver que cada ciclo tiene como componentes que comparten, ¿sí?, elementos que comparten, ¿sí? E inclusive luego las primeras plagas de cada ciclo también, y las segundas y las terceras, también tienen elementos que se comparten. Por eso los eruditos, los estudiosos, los expertos en Éxodo han dividido también de esta manera para que podamos también entender. Ahora, antes de entrar, vale decir que el que quiere profundizar, no vamos a entrar en detalle profundo de cada plaga, simplemente vamos a ver las plagas como este proceso de decreación, que Dios está creando algo nuevo. No vamos a entrar en detalle, pero el que quiera, hay material, tenemos material para que puedan profundizar, los que quieran profundizar en el libro de Éxodo, ¿sí? Hay material en PDF y tenemos videos también para poder pasar. Y así, segundo ciclo y tercer ciclo, esto lo dejo para visualicemos cuando vayamos viendo las plagas, ¿sí? Ahora, no solo podemos ver el proceso de las plagas como proceso de creación, sino también está bueno pensarlo, y esto vale mencionarlo, de ver que Dios está estableciendo juicio contra los dioses egipcios. Yo acá anoté algunos, porque los nombres de los dioses egipcios son bastante complicados, pero para que vayamos pensando también. Por ejemplo, Api es el nombre del dios asociado al Nilo. Eso ya lo estuvimos viendo con Sebastián. ¿Qué hace en la primer plaga? Moisés convierte el agua en sangre. Podría llegar a ser un anuncio de la derrota de Hapi, el dios del Nilo, ¿sí? También está la diosa Eket, creo que se pronuncia así, que, miren lo interesante, que está representada en una forma de rana. Tenía la cabeza de una rana y era la diosa de la fertilidad. Ya estuvimos viendo en el capítulo 8 la plaga de las ranas, ¿sí? Después tenemos otra diosa que es Hathor, creo que es, diosa del cielo, que era representada en una vaca. Y claramente tenemos al dios Ra, ¿sí?, que como es el dios mayor del panteón egipcio, que también era representado por el sol, ¿sí? Continuamente tenemos elementos de la naturaleza que los egipcios tenían como dioses.
Y una y otra vez vamos a ver en las plagas, ¿sí?, cómo Dios usa estos elementos de la naturaleza para crear algo nuevo, pero por al mismo tiempo establecer juicio contra esos dioses que oprimían a su pueblo, representado en Faraón. Y así vamos a ver en el capítulo 14 de Éxodo cómo el canto del pueblo de Dios es: ¿quién como tú entre los dioses? Una vez habiendo sido liberados y establecido juicio contra esos dioses, el pueblo clama y le dice al Señor: ¿quién como tú entre los dioses? ¿Sí? Pero bueno, vamos a detenernos en esto y vamos a ver lo más rápido posible los dos últimos ciclos de las señales. ¿Sí? Como dijimos, vamos a ver elementos que se comparten. Por ejemplo, el primer ciclo, si vamos ahí a Éxodo capítulo 7, están ahí. Que son las aguas del río, las ranas y los piojos, vamos a tener que Aarón extiende y golpea con su vara en la plaga de la sangre al río. Esto es capítulo 7, versículo 17. Voy a ir mencionando así rápido. Luego vamos a tener en la plaga de las ranas, ¿sí?, capítulo 8, versículo 5, que dice que extienda su vara contra los ríos de nuevo. Extiende su vara contra los ríos. Capítulo 8 también, versículo 16, la plaga de los piojos. Otra vez utiliza la vara, pero esta vez para extender su vara y golpear la tierra. ¿Sí? El segundo ciclo no va a ser mencionada la vara, por ejemplo. No hay una extensión de su vara para establecer la señal. Dios le va a decir: decile a Faraón esto. En el tercer ciclo vamos a ver el granizo, las langostas y las tinieblas, cómo aparece de nuevo la vara. Y vamos a ver que Aarón extiende su vara en la plaga del granizo hacia el cielo, en la plaga de las langostas hacia la tierra, y de nuevo extiende su vara hacia el cielo, como es el último ciclo que establece y profundiza este proceso de creación, pero esta vez, después lo vamos a ver, cómo el cielo y la tierra ahora sí se vuelve a su estado de original de decreación, ¿no?, de caos. ¿Sí? Ahora sí, como la tierra y el cielo forman este caos definitivo. Yo lo menciono algunos como para que tengan presente y después, si quieren ir profundizando luego. En las primeras 3 plagas aparecen los hechiceros. Ya en la segunda, en el segundo ciclo de las 3, solo aparece en las últimas, pero para decirnos únicamente que los hechiceros no pueden hacer nada. Luego tenemos, por ejemplo, en las 2 primeras de cada ciclo, las 2 primeras plagas de cada ciclo, hay como una secuencia de una advertencia divina, ¿sí?, y luego viene la plaga. La tercer plaga de cada ciclo, la plaga viene sin anunciarse. Anda Moisés y hace esto. No se le anuncia a Faraón lo que va a hacer. Y otro dato a tener presente cuando vayamos a ir viendo en detalle es que cada ciclo va a ir en aumento en la fuerza de Dios. Cada plaga, cada ciclo va a ser peor. ¿Sí? Vamos a ver como una progresión de la violencia en la destrucción justamente y en ese proceso de decreación. Bien, esto lo dejo como para ir teniéndolo presente después
En su casa pueden ir comparándolo y viendo similitudes, etc. Pero vamos a detenernos particularmente en algunos puntos de cada una. ¿Sí? Vamos a la invasión de las moscas. Ahora sí, vamos a Éxodo capítulo 8, versículo 20. Dice, la plaga de las moscas. El Señor, ¿alguno tiene alguna otra título? La plaga de tábanos. ¿Alguna otra? No sabemos si eran moscas, ¿sí? La palabra aparece acá como mosca, acá, no sé por qué lo habrán puesto, pero es como un enjambre, ¿no? Plaga de mosquitos. Uh-huh. ¿Sí? La palabra es enjambre, que pueden ser muchos insectos, variados insectos, un solo tipo de insecto, no lo sabemos, ¿sí? Entonces, la plaga, dice el versículo 20, el Señor dijo a Moisés, mañana vas a levantarte y presentarte ante el faraón cuando él baje al río. Allí le dirás que yo, el Señor, le digo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si no lo dejas ir, yo enviaré contra ti y contra tus siervos y contra tu pueblo y tus casas toda clase de moscas, todas las casas de Egipto se llenarán de moscas, lo mismo que la tierra donde haya egipcios. Ese día pondré aparte a la tierra de Gosén, donde habita mi pueblo, para que no haya en ella una sola mosca. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Voy a hacer distinción entre mi pueblo y el tuyo. Esta señal tendrá lugar mañana. Así lo hizo el Señor, y toda clase de moscas fastidiosas vino sobre la casa del faraón y sobre las casas de sus siervos y sobre todo Egipto. Por causa de ellas el país quedó en ruinas. Hasta ahí. Si pensamos en este proceso de creación, comparándolo con Génesis 1, ¿qué elementos o qué palabras podemos ver acá con Génesis capítulo 1? ¿Hay algo que les suene familiar? ¿Algo que Dios está haciendo? ¿Cómo? Tierra del Edén, tierra de Gosén. Bien. ¿Qué más? El hecho de que, primero, las moscas, demasiadas, y segundo, que como el poder que tiene para que en esta parte, ya, ese mismo territorio, pero que en determinado lugar no haya y en otro sí, es una señal muy grande, es una separación, ¿qué dice? ¿Escucharon? Él dijo que en un lugar haya moscas, insectos, enjambres, y en otro lugar sí. Es una separación. Voy a usar esa palabra, separación. ¿Qué hace Dios en Génesis 1? Separa también. Separa. No vamos a ir, porque ya lo saben de memoria, como eso. Separa. Todo el tiempo está separando, está creando, está distinguiendo. ¿Sí? Es lo mismo. Dios está separando ahora territorios. Está separando territorios. Después en la próxima plaga de ganado vamos a ver que Dios separa animales. Y en la úlcera vamos a ver que Dios separa personas. ¿Sí? Dios está haciendo una distinción, está separando el pueblo hebreo del pueblo egipcio. Nos está mostrando este proceso de crear un nuevo pueblo. ¿Sí? Después vamos a reflexionar un poco sobre el ministerio de Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en Jesucristo? ¿Sí? Pero para ir pensándolo, cómo Dios viene, ¿sí? Y calma la tempestad, sana a los leprosos, hace como la reversión, la creación de esa decreación. Bien. Y resucitando al final, creando un nuevo pueblo, una nueva humanidad. De nuevo, para ir pensándolo. Ahora, esto es lo que hace, va separando. Sí, y otra de las palabras que aparece ahí es, en el versículo 24, dice que quedó en ruinas. La ciudad quedó en ruinas. Podemos ver que es lo mismo que aparece en Sodoma y Gomorra, donde la ciudad queda en ruinas totalmente.
mostrando así la intensidad de este segundo ciclo de plagas. Ya habla de una ruina en la ciudad, una devastación. Bien, ahora vemos que ahí, no vamos a seguir leyendo, pero ¿qué hace Faraón? Dice, bueno, vayan y sacrifiquen también animales a su Dios, pero háganlo acá, le dice. Versículo 25. Y Moisés le dice, no, el Señor nos llamó a sacrificar en el desierto a nuestro Dios, a irnos. Y bueno, la segunda señal, la plaga de los animales, el capítulo 9, es también una respuesta de Dios también a la negativa de Faraón a no dejar ir a sacrificar animales a su pueblo en el desierto. Así que vos estás reteniendo a mi pueblo, ahora te voy a quitar a tus animales. Así que el capítulo 9, la plaga del ganado. Vamos ahí. Dice, versículo 1. Entonces el Señor dijo a Moisés, preséntate ante el faraón y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo dejas ir y sigues deteniéndolo, la mano del Señor va a caer sobre los ganados que tienes en el campo y sobre los caballos, los asnos, los camellos, las vacas, las ovejas. Será una plaga muy grave. ¿Y el Señor qué hará? ¿Qué dice? Separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que no muera nada de lo que es de los hijos de Israel. El Señor ha puesto un plazo y ha dicho, yo, el Señor, haré esto en el país mañana. Pero bueno, seguimos y el faraón endurece su corazón. Ahora, de nuevo, hay una distinción ahora a los animales, ¿sí? Dios separa a los animales de los hebreos de los egipcios, ¿sí? Y el ganado, ¿sí? O los animales, en este caso, eran considerados... ¿Qué se hacían con los animales? Con estos que hemos mencionado en la lista. Por ejemplo, ¿qué se hacía? ¿Se comían? ¿Sí? Algunos se comían, ¿sí? Se hacían sacrificios. También eran, como dice el pastor, eran animales de carga, de trabajo. Estaban al servicio de la humanidad, al servicio del hombre. Vemos que Dios creó los animales en Génesis capítulo 1. Acá está quitando esos animales, está quitando ese elemento, el Señor, de los egipcios. No solo le está quitando el alimento o le está haciendo un juicio contra esos dioses, sino que también está quitando su herramienta de trabajo, ¿no? Por eso empezamos a ver que este ciclo de plagas era más devastadora, se profundizaba más. Y luego vamos a ver en el tercer ciclo que aún más se profundiza ese desastre. Pero de nuevo, como punto, vemos otra vez que Dios está separando, de nuevo, como proceso de creación, en este caso, de decreación y creación. Vamos ahora a las úlceras, vamos rápido, porque si no, no vamos a llegar, ni a palo diría un amigo. Bien, versículo 8, el Señor dijo a Moisés y a Aarón, tomen en un horno puñados de ceniza y que las arroje Moisés al cielo en presencia del faraón. Acuérdense que ahora la tercer plaga de cada ciclo viene repentino, no hay aviso. No se le dice a Faraón, voy a hacer esto. No, voy y lo hago directamente. Versículo 9, la ceniza se hará polvo y caerá sobre toda la tierra de Egipto y en todo Egipto producirá sarpullidos con úlceras en la gente y en los animales. Y ellos tomaron ceniza y se enfrentaron al faraón y Moisés arrojó la ceniza al cielo y hubo sarpullidos que produjo úlceras tanto en la gente como en los animales. Por causa del sarpullido, los hechiceros no pudieron enfrentarse a Moisés
porque hubo sarpullidos en los hechiceros y en todos los egipcios. Bien, muchas cosas que mencionar y comparar acá. Por ejemplo, versículo 11 que hemos leído, por causa del sarpullido los hechiceros no pudieron enfrentarse, es lo mismo que aparece en la plaga de los piojos, ¿sí?, con los hechiceros. Dice que los hechiceros no pudieron hacer ¿qué? Capítulo 8, versículo 18. Los hechiceros hicieron también sus encantamientos para convertir el polvo en piojos, pero no pudieron, así que tanto la gente como los animales tenían piojos. Manifiesta de nuevo la imposibilidad, la incapacidad de estos hechiceros, de los magos, de poder hacer esto. Y ahí hay una asociación con esa plaga. Pero si pensamos, ¿qué es lo que está haciendo acá Moisés? ¿Qué es lo que le está pidiendo Dios? ¿No? Que agarrar cenizas, ¿de dónde? De un horno. ¿Por qué un horno? ¿Qué se hacían en los hornos? Pan. ¿Y qué más? Ahí más fuerte, ¿no se escucha? Perdón. Se cocinaban los ladrillos en los hornos. Éxodo capítulo 1, versículo 14. ¿Quiénes hacían los ladrillos? Dice, versículo 13, por eso los egipcios sometieron a los hijos de Israel a una cruel servidumbre. Les amargaron la vida y sin piedad los obligaron a hacer barro y ladrillo, y todas las labores del campo y toda clase de trabajos pesados. Habla de la explotación, el sometimiento de Faraón, de este pueblo, contra su pueblo. Habla de la opresión de su pueblo. Entonces, una de las asociaciones que podemos hacer es que Dios está usando el producto de la opresión de su pueblo y lo está revirtiendo. Está haciendo un juicio contra eso, ¿sí? Está usando ese producto de la aflicción para atraer aflicción al pueblo egipcio. Ahora, en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 20, no, si quieren pueden ir, pero habla de cómo Dios saca a su pueblo del horno de la aflicción. ¿Sí? Hay una asociación de nuevo con el horno ahí. Entonces, podemos ver cómo Dios está haciendo esto otra vez. En Éxodo 19, 18 vemos también cómo en el monte Sinaí salía humo como de un horno. Y es la misma palabra exacta que la que figura en esta señal. Mostrando así capaz que una especie de comparación entre Dios y Faraón. Cómo Dios rescata a su pueblo, da vida a su pueblo, le da su ley, su sabiduría. Y Faraón oprime, ¿sí?, a este pueblo, haciendo como una comparación ahí. Bien, podemos seguir. También podemos ver que lo hace Moisés y no lo hace Aarón. Capaz que podría ser porque justamente era considerado las enfermedades de la piel como una cuestión de inmundicia, ¿sí?, de impureza ritual, en este caso. Eso aparece en Levítico también. Y también podemos comparar esta plaga con lo que pasa en el capítulo 4. ¿Se acuerdan? Donde Moisés, ¿qué hace? Mete su mano, le dice Dios, mete tu mano en tu pecho. Y saca su mano y está enferma. ¿Sí? Tiene esta enfermedad de la piel. Pon tu mano de nuevo en tu pecho, en el capítulo 4 de Éxodo estoy hablando, y de nuevo su mano es sanada. Mostrando así cómo Dios va a limpiar la impureza de su pueblo. Acá podríamos mencionar que Dios está mostrando como una cuestión, distinguiendo a un pueblo impuro ahora de un pueblo puro. ¿Sí? Bueno, bien, seguimos. Queda
las últimas 3 plagas. Bien. Sí. De cuánto más o menos demoró todo esto, porque bueno, uno lo lee de capítulo a capítulo y la secuencia pues parece que fuera así como tan seguida, pero fue así ¿cuánto demoró? ¿Un mes, 4, un año? Algo de hecho no se sabe. No sé si un hermano me puede ayudar, yo no sé. No se entendió nada. Perdón, Belén dijo si hay un estimado de cuánto pasó entre cada plaga. Un mes, 2 meses, 2 horas, si hay algún indicio de, no sé si, por lo menos, No recuerdo que se diga en ningún lado. no aparece. ¿Qué tiempo pasó? No aparece, Ricardo dice. Menos yo. No aparece. Cuando la Biblia calla, callamos nosotros. Principio sabio del pastor. La Biblia calla, callemos. Gracias, me salvaste. Bien, seguimos las últimas 3 plagas. Ahora sí, estas 3 plagas tienen que ver con procesos, podríamos decir, climatológicos. Porque vamos a ver que Dios extiende su vara a Moisés, ahora aparece de nuevo la vara, contra el cielo se produce el granizo. ¿Sí? De nuevo el cielo y la tierra. Y las langostas también es un proceso climatológico porque extiende su mano hacia la tierra y aparece un viento del este. Y trae las langostas y devasta. Y las tinieblas, de nuevo Moisés extiende su mano hacia el cielo y hay una densa oscuridad. Y este tercer ciclo es el definitivo, el que más va a destruir a Egipto. Bien, vamos rápido a las plagas de las langostas. Ahí, capítulo 10. ¿Sí? A ver si... Vamos al versículo 13, si no, bueno, no nos da el tiempo. Versículo 13. Y Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor hizo que todo ese día y toda esa noche soplara sobre el país un viento del oriente. Cuando llegó la mañana, con ese viento del oriente llegaron las langostas. Ahora, vemos también que acá hay un proceso también de... se oscurece, versículo 15. De tal manera cubrieron la superficie del país que se oscureció la tierra. Ahora empieza la oscuridad a ganar en el territorio egipcio. Empieza... perdón, yo me salté y fui a las langostas y estaba en el granizo. Y todos estaban callados y nadie me dijo nada. Es el acelere. Son muy buenos, o sea que si digo cualquier cosa, bien. Bien, vamos al granizo, perdón. Bien. Ahora ya. ¿Cómo? Sí, quedé medio... Ya le dije, venga, Tincho, Martín, ayúdame. Bien, vamos al granizo. Vamos al granizo y después vamos a ahí. Capítulo 9. Pasa que estoy viendo qué leer porque no nos da el tiempo. Bien, vamos al versículo 13. El Señor le dijo a Moisés, levántate muy temprano y preséntate ante el faraón y dile, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Levántate muy temprano. En la primer plaga de cada ciclo hay un encuentro temprano con Faraón. Dice el versículo 14, porque esta vez voy a enviar a tu corazón y a tus siervos y a tu pueblo todas mis plagas para que entiendas que no hay en toda la tierra otro Dios como yo. Voy a extender ahora mi mano y a ti y a tu pueblo los heriré con una plaga y tú dejarás de existir.
A decir verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Dios le dice prácticamente, yo estaba peleando con vos con una mano atada. Ahora voy a enviar todas mis plagas a tu corazón. Ahora vas a ver mi poder. ¿Sí? Versículo 22. Esto es importante mencionarlo, porque Dios hace una advertencia y le dice incluso, miren la misericordia de Dios, yo voy a hacer este granizo. Si querés, andá y guardá todos los animales que vos tengas en el campo, andá y guardalos. Y aparece acá, únicamente acá, alguna mención de que algunos siervos de Faraón escucharon la palabra del Señor y hicieron caso. Interesante, ahí aparece en el versículo 19 en adelante, ¿sí? Cómo aparece que el pueblo egipcio, algunos, escucharon la palabra del Señor. Versículo 22, entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que en todo Egipto caiga granizo sobre los hombres y animales y sobre toda la hierba del campo. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y el Señor hizo que tronara y granizara y que cayera fuego sobre la tierra. El Señor hizo que cayera granizo sobre todo Egipto. Bien. Entonces tenemos esta plaga. Sí, ahí está. Donde, como habíamos dicho, el cielo y la tierra ahora se empieza como a convertir en caos, desde el cielo hasta la tierra, ¿sí? Como este proceso de devastación ecológica, podríamos decir, ¿no? Es una ruptura de la creación misma, ¿sí? Podemos pensarlo y compararlo también con el diluvio. Bien, avancemos. Vamos ahora sí, a las langostas. Ya lo leímos, capítulo 10, vamos desde el 12. Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para que vengan las langostas y cubran todo el país y acaben con todo lo que dejó el granizo. Ahí como, de nuevo, ¿el granizo dejó algo? Ahora te voy a terminar de liquidar. Y Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto y el Señor hizo que todo ese día y toda esa noche soplara sobre el país un viento del oriente. Y cuando llegó la mañana, con ese viento del oriente llegaron las langostas. Y ahí es lo que mencionábamos, que en el versículo 15, de tal manera que cubrieron la superficie del país que se oscureció la tierra, donde aparece las tinieblas de nuevo, ganando, ¿sí? Bueno, podemos mencionar algunas cosas sobre este viento del oriente, que es el que aparece también, el que hace dividir las aguas y pasa al pueblo. Podemos ver cómo en Génesis 41:6 y el 23 el viento del oriente trae juicio, ¿sí? Habla de cómo este viento es un sinónimo de juicio de Dios, ¿no? Y aparece en varios otros lugares. La última plaga, rápido. Las tinieblas. Dice, capítulo 10, versículo 21, el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo ahora de nuevo, para que todo Egipto se cubra de tinieblas tan densas que hasta se puedan tocar. ¿Sí? Y ahí Moisés extendió su mano hacia el cielo y durante 3 días todo Egipto se cubrió de densas tinieblas. Ahora, habíamos dicho que cada plaga iba en aumento del poder de Dios. ¿Qué tiene de malo estar oscuras 3 días? O sea, me estamos comparando un granizo, que hoy en día le tenemos miedo al granizo, y por 3 días, ¿por qué? Gracias, hermano. Muy bueno. No sé si escucharon. Tenían al sol como su Dios. Era representado con Ra. Dios más era el superdios, el Dios. Entonces, ellos le tenían miedo a la noche.
porque ellos decían que durante la noche, o sea, que Ra se ocultaba era para pelear con la serpiente Atón. Entonces, cuando salía el sol, todo ese ciclo se completaba todos los días. Entonces era que Ra peleaba con Atón, y cuando salía el sol, era que Ra, su Dios, vencía a Atón. Entonces, 3 días de oscuridad, de esa oscuridad, lo que significaba era que Ra había sido vencido por la serpiente Atón. No sé si pudieron escuchar. Y busqué, y dice que fue más o menos un año entre la primera plaga y la última. Ah, bien. Chequeado por Wikipedia, ¿no? Y está un año. Gracias. Acá Belén nos da este dato que un año entre cada plaga, y menciona justamente este dios Ra que vence contra Atón, ¿sí? Y menciona cuando sale el sol la victoria de Ra. También podemos compararlo con Génesis 1, porque ahí sí había oscuridad. Es como ahora el inicio de todo, ¿sí? El principio de todo, este caos, esta densa oscuridad. Claramente, la vida en la antigüedad en tinieblas era muy difícil, hasta incluso para ir al baño, para hacer las necesidades, para ir a buscar su alimento, etc. Hoy en día capaz que la oscuridad no nos parece tan mala porque tenemos luz eléctrica también, o etcétera, ¿no? Pero en aquel entonces sí era muy complicado, pero más que nada por lo que representaba el sol. Vemos que es la victoria definitiva de Dios. Y podemos ver que acá empieza, es el comienzo del fin, por así decirlo, porque no nos dice que salió el sol hasta que el pueblo hebreo cruza el mar. Las tinieblas, según la perspectiva del narrador, claramente seguramente habrá salido el sol, pero la perspectiva del narrador no nos menciona que salió el sol hasta que el pueblo hebreo sale, cruza el mar, ¿sí? y son liberados y rescatados por el Señor. Como que nos está mostrando que ahora sí aparece esta oscuridad y Dios de nuevo rescata a su pueblo, crea algo nuevo. Cuando pasa por las aguas y van a tierra seca, el pueblo hebreo. Bien, hay algunos datos más que podemos ver en las plagas, pero ya estamos en hora. Hay material, hermano. Interesante que dice ahí el versículo, también dice, mas todos los hijos de Israel tenían luz, hablando de la distinción. Y lo que vemos acá, digamos, es lo que se va a ver a lo largo de toda la palabra de Dios. Que Dios siempre tiene un mismo comportamiento con respecto a su pueblo, hasta el día del Señor, que hemos visto, siempre se ha comportado de la misma manera. Increíble, ¿no? Tremendo, como la luz y las tinieblas de nuevo. El pueblo hebreo, ellos tenían luz. Tremendo. Impresionante, cómo debe haber resplandecido esa luz en medio de tanta tiniebla y oscuridad, ¿no? Y para pensar nomás, Walter, vos querías mencionar algo. Él es el sol de justicia, también viene del oriente, la venida de Cristo. Las puertas del oriente están cerradas. Como mencionaba, aparece la idea de justicia también, el sol de justicia, la tiniebla de justicia, muestra cómo la opresión de este faraón es un acto de justicia, lo estoy moviendo con el corazón pesado. Pero para pensar después, ver cómo Jesucristo en su ministerio también aparece en este proceso de creación, ¿sí? Él controla el mar, Él sana a aquellos que tenían enfermedades, como en este proceso de caos, de oscuridad que estaba envuelta la humanidad, viene la luz, ¿sí? Y hace de nuevo un proceso de creación, de nueva creación. Jesucristo muere, resucita, nos redime, nos salva y nos invita a formar parte de una nueva creación, ¿sí? Amén. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por hacernos ver cada día, cada estudio,
más de tu poder, de tu gloria, de lo que vos estás haciendo y querés hacer en el mundo, Señor. Gracias por tu pueblo, por esta iglesia. Ayúdanos, Señor, a poder meditar cada día más y profundizar más en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.